permítanme sumergirlos, como un experto narrador, en el vasto y deslumbrante universo de las 1001 noches, una joya literaria donde el arte de contar historias se convierte en un salvavidas y un espejo de la condición humana. Olviden por un momento las divagaciones y los múltiples hilos o nos centraremos con el pulso firme de quien conoce la trama en su esencia en el corazón de este relato inmortal. El origen de las noches o la desventura del rey Schahriar. Nuestra historia comienza con el poderoso rey Schahriar, soberano de Persia e India, cuya vida se ve sumida en una oscuridad devastadora. Tras descubrir la traición de su esposa con un esclavo, su mundo se desmorona. El dolor y la ira lo consumen y su desesperación se profundiza al ser testigo de una infidelidad aún más escandalosa en el reino de su hermano menor, Sazamán. Si estás disfrutando de esta narración, te invitamos amablemente a suscribirte al canal y darle me gusta para apoyar nuestro contenido. Continuamos. Este último, también víctima de la deslealtad conyugal, encuentra consuelo al ver que su propia desgracia es superada por la ajena. La esposa de Djinn, raptada y custodiada en un arca bajo el mar, se burla de su guardián habiendo yacido con 570 hombres. Este insólito episodio, donde los reyes son forzados por una mujer a yacer con ella bajo la amenaza de despertar al Djinn, les revela una verdad demoledora. La perfidia femenina es universal, e incluso los seres sobrenaturales son vulnerables a ella. Schahriar, convencido de que ninguna mujer es digna de confianza, regresa a su reino y jura un terrible juramento de esposar cada noche a una joven doncella y a la mañana siguiente la hará ejecutar. Durante 3 años la sangre tiñe su palacio y el lamento de las familias resuena por todo el imperio. La ciudad se vacía de doncellas y el visir del rey, con el alma angustiada, no encuentra ya ninguna para el sacrificio diario. Es entonces cuando entra en escena la figura central de esta saga, Scheherazade, la hija mayor del visir, una joven de una inteligencia prodigiosa, culta y versada en 1001 historias de reyes y naciones antiguas. Con una valentía que desafía la propia muerte, se ofrece como esposa al rey con el firme propósito de detener su sangrienta locura. Su padre, aterrado, intenta disuadirla contándole la fábula del buey y el burro, que termina con la moraleja de que la curiosidad y la injerencia en asuntos ajenos pueden llevar a la desgracia, o la historia del terrateniente y su esposa, donde la desobediencia de la mujer casi provoca la muerte del marido. Pero Scheherazade, inquebrantable, insiste en su plan. Las primeras noches el mercader y el ifrit. Scheherazade es llevada al lecho del rey tras la consumación del matrimonio y antes del amanecer pide permiso para despedirse de su hermana, Duniazad, quien, siguiendo el plan de Scheherazade, le solicita una historia para pasar la noche. Así, en la primera de las 1001 noches, Scheherazade inicia su narrativa con el cuento del mercader y el ifrit. Un mercader, mientras descansa y come dátiles, arroja un hueso que accidentalmente mata al hijo de un ifrit. El ifrit, furioso, jura vengarse matando al mercader. El hombre pide una prórroga de 1 año para poner en orden sus asuntos. El ifrit, movido por la promesa de su retorno, se la concede. A su regreso, el mercader se encuentra con 3 ancianos, cada uno con un animal, que se sientan a esperar el fatal desenlace. Cuando el ifrit aparece, el primer anciano le pide clemencia a cambio de contar su historia. Historia del primer anciano, la gacela. Este anciano cuenta cómo su esposa, una hechicera, por celos, transformó a su concubina en una vaca y a su hijo en un ternero. El anciano, sin saberlo, degolló a la vaca. Cuando intentó sacrificar al ternero, su hija, una maga, le reveló la verdad y lo ayudó a revertir el hechizo, pero a cambio transformó a la esposa celosa en la gacela que ahora acompaña al anciano. Impresionado, el ifrit concede 1/3 de la vida del mercader. Historia del segundo anciano, los 2 galgos. El segundo anciano relata cómo sus 2 hermanos lo envidiaron por su éxito y lo arrojaron al mar. Fue salvado por una ifrita que lo amaba. Ella, en venganza, transformó a sus hermanos en los 2 galgos negros que ahora lo siguen. Él busca la cura para ellos. El ifrit, asombrado, concede otro 1/3 de la vida del mercader. Historia del tercer anciano, la mula. El tercer anciano revela que la mula que lo acompaña es su esposa, a quien él transformó después de descubrirla con un esclavo. Su hija, también maga, lo ayudó a tomar esta decisión. El ifrit, fascinado, concede el 1/3 restante. Así, el mercader es perdonado. Con cada amanecer, Scheherazade interrumpe su relato en el punto más álgido, dejando al rey con la curiosidad encendida y la vida de ella
salvada por una noche más. El pescador y el ifrit engañado. Larazad continúa su narración con la historia del pescador. Un humilde pescador encuentra en sus redes una vasija de cobre sellada. Al abrirla, libera a un poderoso y terrible ifrit que había estado encerrado por Salomón durante 1800 años. El ifrit, enfurecido por su cautiverio, jura matar al pescador, ofreciéndole elegir la forma de su muerte. El pescador, astuto, duda de que un ser tan grande pudiera haber cabido en una vasija tan pequeña. Desafiado, el ifrit se transforma en humo y regresa al interior del recipiente para demostrarlo. Inmediatamente, el pescador sella la vasija y amenaza con arrojarlo de nuevo al mar para siempre. Para salvarse, el ifrit le promete riqueza y lo guía a una alberca con peces de 4 colores. El pescador pesca 4 peces de colores vibrantes y se los lleva al rey Sariyar. Cuando la cocinera intenta freírlos, una mujer mágica o un esclavo negro, dependiendo de la noche, aparece, invoca a los peces y los vuelca, carbonizándolos. Esto se repite varias veces. El rey, intrigado, decide investigar. Encuentra un palacio misterioso habitado por un joven, mitad hombre, mitad piedra. Este joven le cuenta su desdichada historia. Era un príncipe cuyo reino fue encantado y sus habitantes convertidos en peces de colores por su esposa, una hechicera, después de que él intentara matarla por su infidelidad con un esclavo negro. La esposa lo había medio petrificado como castigo y lo torturaba diariamente. El rey Sariyar, conmovido por el relato y buscando justicia, se disfraza, mata al esclavo infiel y se hace pasar por él. Cuando la hechicera viene a torturar a su marido, el rey la engaña para que deshaga los hechizos del príncipe y de la ciudad. Una vez liberados los peces, los habitantes y del príncipe, el rey Sariyar mata a la hechicera. Descubre que el príncipe es el mismo que liberó al ifrita. El príncipe, agradecido, decide acompañar al rey de vuelta a su ciudad, que estaba encantada, y por eso el viaje le había parecido más corto. El pescador es recompensado ricamente y sus hijas se casan con el rey y el príncipe. Esta historia sirve como una clara moraleja para Sariyar no devolver bien con mal y no actuar con precipitación y crueldad. Las aventuras del Ganapán y los 3 mendigos. Larazad prosigue con la historia del Ganapán de Bagdad, un humilde porteador que es contratado por una misteriosa dama. Tras acompañarla a hacer compras extravagantes, llega a una casa donde encuentra a la dama y a sus 2 hermosas hermanas. Ellas lo invitan a pasar la noche bajo la condición de no preguntar nada sobre lo que vea. Durante la velada, 3 mendigos tuertos aparecen y también son acogidos con la misma condición. La noche se llena de danzas, cantos y vino, pero también de extraños rituales. Las mujeres golpean a 2 perras negras y se lamentan. El califa Harún al-Rashid, su visir Jaafar y el verdugo Masrur, disfrazados de mercaderes, llegan a la casa atraídos por la música y también son admitidos con la misma prohibición. La curiosidad los consume. Cuando uno de los mendigos rompe la promesa y pregunta, las mujeres, enfurecidas, invocan a sus esclavos armados para matarlos a todos. El califa, para salvar sus vidas, revela su identidad. Las mujeres y los mendigos se ven obligados a contar sus historias. Historia de la primera dama Zubeida. La anfitriona revela que las 2 perras negras son sus hermanas. Ellas, por envidia de su fortuna y amor, la intentaron matar arrojándola al mar con su amado el príncipe de la ciudad de piedra, a quien Sariyar ya había ayudado. Fue salvada por una de Jinilla, quien, en venganza, las transformó en perras y las condenó a ser azotadas por Zubeida cada día. Historia de la segunda dama Amina. La portera cuenta cómo fue engañada por un joven que le arrancó un trozo de mejilla al besarla. Su marido, al descubrir la herida, la interrogó. Ella mintió, pero él, sospechando, la torturó brutalmente y la dejó marcada por todo el cuerpo antes de abandonarla. Historia del primer mendigo. Un príncipe cuenta cómo su primo lo engañó para que lo ayudara a sellar una tumba donde se ocultaba con una mujer, lo que finalmente llevó a la muerte de ambos. Él perdió un ojo por venganza de un visir cuyo ojo él había herido accidentalmente de joven. Su padre fue asesinado y él huyó, rasurándose la barba para no ser reconocido. Historia del segundo mendigo. Otro príncipe relata cómo perdió un ojo y fue transformado en un mono por un ifrit celoso que lo encontró con su amada. Su habilidad en caligrafía lo llevó a la corte de un rey cuya hija, una maga, lo reconoció y lo devolvió a su forma humana, pero en la lucha mágica contra el ifrit, él perdió el otro ojo y la princesa murió en el combate. Historia del tercer mendigo. El tercer príncipe narra su viaje en barco, su naufragio en la montaña de la Magnetita y cómo,
siguiendo instrucciones de un sueño, derribó una estatua de cobre para liberar el paso. Pero al invocar el nombre de Dios, un autómata de cobre lo arrojó al mar. Tras sobrevivir, llegó a un castillo encantado donde vivían 40 doncellas, a quienes se les prohibió abrir una puerta. Él, por curiosidad, la abrió, liberando un caballo mágico que lo dejó tuerto y lo abandonó en una ciudad desconocida. El califa, impresionado por estas historias, decide hacer justicia. La de Jinmilla, que salvó a su vida, aparece, deshace el hechizo de las perras y revela que el causante del maltrato a Amina fue el propio hijo de Harun al-Rashid, el príncipe Alamín. El califa castiga a su hijo y casa a las 3 mujeres con los 3 mendigos, quienes resultan ser príncipes de reinos lejanos, devolviéndoles su fortuna y posición. El ganapán, que había sido el detonante de la aventura, es recompensado y vive feliz. Las 3 manzanas o el ingenio de Jaafar. En un episodio crucial, el califa Harun al-Rashid exige a su visir Jaafar que le presente al asesino de una joven cuyo cuerpo descuartizado ha aparecido en una red de pescador. Si Jaafar no cumple en 3 días, será ejecutado junto a toda su familia. El plazo se cumple y Jaafar, desesperado, se dispone a morir. Pero justo antes de la ejecución, un joven se presenta y confiesa ser el asesino. Poco después, un anciano también se declara culpable. El califa exige la verdad y el joven revela que la mujer era su esposa y prima, y que este anciano es su tiro, el padre de la mujer. Explica que su esposa le pidió una manzana durante una enfermedad. Tras una larga búsqueda, el joven encontró 3 manzanas. Días después, vio a un esclavo negro jugando con una manzana, quien afirmó haberla recibido de su amada esposa, quien le dijo que su cornudo marido las había traído de Basora. El joven, cegado por la ira y los celos, regresó a casa, encontró solo 2 manzanas y sin dudar mató a su esposa. Más tarde, su hijo le confesó que el esclavo le había quitado la manzana mientras jugaba. Desconsolado por su error y la injusticia cometida, el joven se ha entregado para ser ejecutado. El anciano también lamenta su papel en la tragedia. El califa, al oír la trágica historia, decide que solo el esclavo merece morir. Jafar, nuevamente, tiene 3 días para encontrar al esclavo. Justo cuando la esperanza se agota, la hija de Jafar revela que ella compró la manzana al esclavo a Rayán. Así, el esclavo es desenmascarado y ejecutado. Jafar se salva y el califa, conmovido por la cadena de eventos, ordena que la historia sea registrada. Nureddin Ali y su hermano Shamseddin las haga familiar. El visir Jafar, para entretener al califa, comienza la larga y compleja historia de Nureddin Ali y su hermano Shamseddin. Los 2 hermanos, hijos del gran visir de Egipto, eran inseparables. Un día, conversando, sueñan con casar a sus futuros hijos. El de Nureddin sería un varón y el de Shamseddin una hembra. Discuten sobre la dote y la supuesta superioridad del varón, lo que provoca una ruptura. Nureddin Ali, indignado, abandona el Cairo y se dirige a Basora, dejando atrás a su hermano. En Basora, Nureddin es acogido por el visir local, quien se encariña con él y le ofrece la mano de su hermosa hija. Nureddin se casa y tienen un hijo llamado Badreddin Hasan, de una belleza sin par. Entretanto, en el Cairo, Shamseddin se casa y tiene una hija, bella sin par, también de asombrosa belleza. Por una extraña coincidencia del destino, ambos niños nacen el mismo día. Años después, Nureddin cae enfermo y en su lecho de muerte le entrega a su hijo Badreddin Hasan un documento que certifica su linaje y la historia de su enfrentamiento con su hermano. Le aconseja viajar al Cairo para buscar a su tío Shamseddin si le ocurre alguna desgracia. Tras la muerte de Nureddin, el sultán de Basora, celoso del joven Badreddin, intenta matarlo y confiscar sus bienes. Badreddin huye y por obra del destino y de un djinn termina en Damasco, donde se convierte en cocinero, perdiendo todo recuerdo de su pasado. Mientras tanto, en el Cairo, la hija de Shamseddin, bella sin par, ha crecido y es codiciada por el sultán. Sin embargo, tu padre Shamseddin insiste en que ella solo puede casarse con su primo, el hijo de Nureddin, como habían acordado. El sultán, furioso, jura casarla con el hombre más feo de su corte, un palafrenero jorobado. La noche de la boda, un grupo de dejins, fascinados por la historia de los 2 primos, deciden intervenir. Un ifrit, que ya conocía a Badreddin Hasan, lo rapta de Damasco y lo lleva a El Cairo, a la alcoba de Bella sin par, haciendo que el jorobado sea encerrado en la letrina. Badreddin Hasan y Bella sin par se encuentran y sin conocer su parentesco consuman el matrimonio. Badreddin deja a Bella sin par encinta y es nuevamente transportado por los dejins
esta vez a Damasco, donde retoma su vida de cocinero sin recuerdos de la noche mágica. 9 meses después, Bella sin par da a luz a un niño, Agib, idéntico a su padre. Tamseddin, el abuelo, se horroriza al descubrir que su hija está encinta y cree que ha sido ultrajada por el jorobado. Sin embargo, encuentra los papeles de Badreddin Hasan y comprende la increíble verdad de su sobrino es el padre. Desea encontrar a Badreddin. Años más tarde, el joven Agib, ya con 7 años, es ridiculizado por sus compañeros de escuela al no conocer a su verdadero padre. Bella sin par, con el corazón roto, le revela la historia. Agib, decidido, parte en busca de su padre, llegando a Damasco. Allí se detiene en la tienda de Badreddin Hasan, su padre. Badreddin, sin saber que es su hijo, siente una conexión instantánea y lo invita a comer. Samseddin y Bella sin par, también buscando a Badreddin, llegan a Damasco. En una serenditia del destino, los tres se encuentran en la tienda de Badreddin. La emotiva reunión revela la verdad a todos. El sultán del Cairo, al enterarse de la asombrosa historia, reconoce la mano de la providencia. Badreddin Hasan es reconocido como el visir de Basora y padre de Agib. La familia se reúne, la justicia es restaurada y las maquinaciones de la envidia y la crueldad se disuelven ante la fuerza del destino y el amor. El final de las noches, la salvación de Sarazad. A lo largo de 1001 noches, Tarazad ha tejido estas y otras innumerables historias, cada una con sus propias ramas y raíces, con sus enseñanzas morales y sus giros inesperados. Noche tras noche el rey Sarillar ha quedado cautivado por su ingenio y la riqueza de sus narraciones, posponiendo su ejecución una y otra vez. Finalmente, tras la 1001ª noche, Sarazad se presenta ante el rey con sus 3 hijos, frutos de su unión con él. Le pide que la perdone, no por temor a la muerte, sino por el bien de sus hijos y por la sabiduría que le ha impartido. Taridar, ya transformado por las historias y el tiempo compartido, ha olvidado su rencor y su juramento. Ha aprendido sobre la fidelidad, la paciencia, la justicia y la compasión. Al ver a sus hijos y reflexionar sobre la virtud y el intelecto de Sarazad, el rey Saridar anula su cruel edicto, se casa con ella de forma definitiva y la nombra su reina principal. Juntos reinan con sabiduría y justicia, y Sarazad vive feliz el resto de sus días, habiendo salvado no solo su vida, sino a todo un reino. Así concluye la trama central de las 1001 noches, un testamento al poder de la narrativa, capaz de transformar la tiranía en benevolencia y la muerte en vida. El hilo de Sarazad nos demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, una historia bien contada puede encender la luz de la esperanza.